Muy buenos días, tardes, noches. eh, Ingeniero Alejandro Hernández, a sus órdenes. Vamos a tener hoy en este momento eh, una, nuestra primera sesión, la clase número 1 de la materia de uso racional de la fuerza 2. Como ya lo vimos anteriormente durante la asignatura previa, eh, pues nos abocamos a conocer un poquito sobre lo que es esta importante área de seguridad pública, principalmente de políticas públicas, políticas criminales. En materia de criminología también es un tema relevante. Como ya lo vimos previamente, pues la actuación de los servidores públicos en materia de seguridad pública pues se van a centrar principalmente en provocar en la ciudadanía una convivencia armónica, una convivencia que se pueda dar en todos los aspectos en materia de seguridad, retomando o recordando un poco sobre lo que era la seguridad. La seguridad es una percepción. La seguridad no se garantiza o no se materializa a partir de estadísticas, de números, no se materializa a partir de discursos, demagogia, porque la seguridad pública es algo muy personal, ¿sí? Es algo individual que se va a ir manifestando, se va a ir haciendo presente en el sentido en que la población realmente sienta esa seguridad. La seguridad pública, como ya lo mencionamos, eh, es una sensación, una percepción en la cual nos sentimos seguros. ¿Y qué significa sentirse seguro? Significa eh, que nosotros nos sentimos en un lugar, en un espacio, en un tiempo en el cual no percibimos riesgos o que estos riesgos están controlados, ¿sí? Los riesgos nunca van a dejar de existir, sin embargo, nosotros tenemos control sobre esos riesgos. ¿Y qué significa tener control? Que sus efectos pueden ser mitigados, que pueden ser contenidos y de tal forma que yo, aunque esté expuesto a estos riesgos, me voy a sentir con la plena seguridad de que no voy a ser objeto o víctima de estos riesgos. Poniendo un ejemplo muy general, eh, si tú trabajas, ¿sí?, con electricidad, sabes que la electricidad es peligrosa, sabes que si metes un dedo al enchufe, ¿sí?, sabes que la electricidad te puede lastimar. Tan es así que puede llegar a provocarte hasta la muerte. Sin embargo, bueno, cuando trabajas con electricidad, sabes que puedes tomar muchas medidas de seguridad y estas medidas de seguridad pues van a evitar que tengas algún percance. Por supuesto, estás expuesto y podría darse el caso en el que tú seas víctima de este fenómeno, de este efecto. Sin embargo, pues tomando todas las precauciones, tu equipo de seguridad, bajando el switch, descargando aquellos elementos que pudieran tener alguna carga guardada, todo lo que podríamos hablar de la electricidad, pues se puede trabajar de manera segura, ¿sí? Sin embargo, repito, eso no significa que no nos va a pasar nada. Sí corremos el riesgo. Hay profesionales, ingenieros eléctricos, trabajadores de CFE que han sufrido lesiones, han sufrido incluso la muerte. Sin embargo, bueno, pues estos riesgos afectan en lo menos posible. En materia de seguridad pública, también podríamos hablar sobre esa misma previsión. Y esa previsión pues consiste en que a pesar de que nosotros sabemos que la naturaleza humana es proclive a cometer actos ilícitos, ¿sí?, bajo cualquier circunstancia, aún el más santo podría cometer un pecado.
Aún con todo ello, pues deberíamos de vivir en una sociedad en la que yo sepa que si alguien comete un ilícito y me perjudica, yo sé que el Estado va a responder favorablemente hacia mí y va a restablecer mi armonía, ¿sí? Mi convivencia. Entonces, pues eso es lo que debe significar la seguridad pública. Entonces, con todo ello habíamos platicado que la seguridad pública es una garantía por parte del Estado. Como ustedes saben, hago un paréntesis, como ustedes saben, debemos realizar una serie de, de ejercicios o llevar a cabo una serie de preguntas, ¿sí? Durante esta exposición, de tal manera que nosotros vayamos resolviendo un cuestionario. Entonces, a lo largo de estas sesiones, vamos a estar platicando sobre la seguridad pública y en diferentes espacios vamos a ir planteando ciertas preguntas. Preguntas que ustedes deberán responder por escrito, deberán responder esas preguntas y después pasarlas en un formato. Yo prefiero que sean eh, eh, realizadas a mano, sobre tu libreta, sobre tu cuaderno, ¿sí? Con un formato digno de ti, profesional, limpio, bien estructurado. Si quieres utilizar colores, bueno, que sea algo presentable, que sea eh, con un enfoque profesional. Vamos a utilizar colores que sean colores muy sobrios, ¿sí? Negro, azul, rojo, tal vez para resaltar algunos aspectos, ¿sí? Vamos a colocar sobre, bueno, nuestra libreta nuestras respuestas, ¿sí? De las preguntas que vamos a ir planteando, ¿sí? Estas preguntas también las voy a ir desarrollando a lo largo de este video y al final, pues sabrás que debes responderlas y, y escanear o tomar fotos, pero por favor las fotos que sean muy legibles, ¿sí? Es algo pesado tratar de descifrar en ocasiones trabajos donde la letra simplemente no ayuda para entender la idea. Entonces, si desgraciadamente si yo no tengo la capacidad de poder entender tu letra porque no es muy clara, bueno, pues entonces pues tendremos que considerar esa pregunta, esa respuesta pues como errónea, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a hacer a mano, bien bonito, con muy buena presentación, colores sobrios, habíamos dicho, yo sé que tu creatividad te da para más, pero bueno, vamos a tratar de mantener la objetividad de nuestro trabajo y utilizar pocos colores. ¿Vale? Entonces, la primera pregunta, para que vayas tomando nota, la primera pregunta es, para ti, ¿qué es seguridad pública? Para ti, ¿qué es la seguridad pública? ¿Sí? Quiero que con base a lo que te expliqué que era seguridad, pues ahora vamos a hablar de ese aspecto, de ese aspecto general que nos ofrece el Estado. Por supuesto que hay conceptos, hay definiciones por parte de nuestras instituciones de gobierno que nos dicen la seguridad pública es esto. Pero yo quiero de ti saber cuál es tu percepción. ¿Vale? Ok, entonces ya tenemos nuestra seguridad pública. Y entonces el Estado, ¿sí? Habíamos platicado, tiene la facultad de utilizar la fuerza como ese elemento que permite transformar, te permite cambiar algo, ¿sí? Entonces esa fuerza que puede provocar movimiento, pues puede hacer que, que una conducta se moldee,
se modifique de tal manera que se pueda ajustar a ciertos lineamientos. Y entonces, en ese sentido, bueno, pues el Estado podrá hacer uso de la fuerza. ¿Y por qué puede hacer el uso de la fuerza del Estado si yo también tengo fuerza? Yo también puedo tomar mis manos, mis pies, mis dientes, mi cabeza, todo lo que es mi anatomía, puede ser utilizado como un elemento en el que se pueda proyectar la fuerza, y esa fuerza podría ayudarme a salir librado de alguna circunstancia desfavorable para mí, o inclusive yo podría utilizar la fuerza para agredir, para violentar a otra persona. La fuerza no solamente se considera como algo propio de la defensa, sino también hasta yo puedo ser agresivo y quiera alcanzar un objetivo a partir de la fuerza. Entonces, esta fuerza también puede dar origen a ello. Y la fuerza entonces utilizada por parte del Estado, pues debe de tener ciertos lineamientos que ya hemos ido agotando a lo largo de las sesiones anteriores, y pues esos lineamientos pueden ser utilizados eh, para legitimar el uso de la fuerza que estoy realizando, ¿sí? Vamos a empezar a partir de hoy a revisar una ley que fue aprobada precisamente en esta administración eh, a cargo del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y lo menciono porque es quien encabeza este documento, que es la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Esta Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, bueno, fue creada a partir de la compilación de varios documentos eh, eh, diseñados con el propósito de legitimar la fuerza que utilizan los servidores públicos para alcanzar sus objetivos en materia de seguridad pública, en materia de seguridad nacional, ¿sí? Porque finalmente aquí nos va a decir, nos dice que esta ley, ¿sí? Que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019, ¿sí? Y nos dice que esta ley es de orden público, de interés social y de observancia general. Vean lo interesante de esto. Nosotros podemos considerar que nuestra ley, pues al tratarse de una ley sobre el uso de la fuerza, pues que sería de uso exclusivo, o sería utilizada solo por aquellas entidades que hacen uso de la fuerza, ¿sí? Como podrían ser nuestras policías, ¿sí? Podrían ser cualquier ente que tenga la facultad de utilizar la fuerza para poder alcanzar sus objetivos. Y en esta nos dice que es de interés general, de observancia general en todo el territorio nacional. ¿Y para qué quiero que mi vecino, que el policía, que la señora que tiene su negocio, que aquel obrero que tiene la obligación de llevar el sustento a su casa, por qué tienen todos los habitantes de nuestro país la necesidad de, de conocer esta ley? Ah, ok, dice, tiene como fin regular el uso de la fuerza que ejercen las instituciones de seguridad pública del Estado, así como de la Fuerza Armada Permanente cuando actúen en tareas de seguridad pública, ¿sí? Entonces, como servidor público de los que se menciona aquí en nuestro documento, pues definitivamente debo de conocerlo, porque es que es este documento que va en parte a regular mi actuación. Por otro lado, tú y yo que no lo somos, o tal vez sí lo eres, pero bueno, me refiero a la población en general, tenemos de conocerlo porque debemos conocer cuáles son los alcances y los límites de un servidor público para que utilice la fuerza, y yo poder estar consciente y saber si en contra mía, en contra de un familiar, en contra de alguien cercano, se está excediendo en el uso de la fuerza. Entonces, es necesario que todos lo conozcamos por lo que menciona aquí, ¿sí? En este documento que lo vamos a ir revisando a lo largo de esta sesión. Dice, cuando a las autoridades a que se refiere el párrafo anterior
realicen tareas de protección civil, se requiere se requiere el uso de la fuerza, lo harán en los términos que dispone la presente ley. Vean lo interesante de esto, la parte eh, incluyente de todo este párrafo, porque nos está diciendo, si hay una institución en materia de protección civil que requiere atender algún evento y para ello tiene que hacer uso de la fuerza, también se deberá de regir bajo estos principios. Entonces ya no solamente queda este documento dirigido principalmente a policías y militares, sino que inclusive a aquellos que realizan acciones de protección civil, por ejemplo, en el caso de una inundación, en el caso de un desastre, de un terremoto, en caso de alguna fuga, por ejemplo, cuando se tiene que desalojar una población, ¿sí? Se debe de evacuarla para no exponerlas a algún otro riesgo, ¿sí? También tenemos que evitar actos de rapiña, ¿sí? Porque estos actos, pues, van en detrimento de lo que hemos estado revisando. Y entonces, pues, bajo estos supuestos, pues tendremos que hacer uso de la fuerza también para procurar evitar que las personas puedan cometer algunos actos ilícitos. Pero, por ejemplo, también en este caso, cuando una persona en materia de protección civil debe ser evacuada, hay personas que están tan arraigadas a su lugar, bueno, estamos arraigados, finalmente todo mundo, todo ser humano tiende a protegerse y a proteger lo suyo y su casa, sus propiedades son parte de uno, ¿sí? Entonces no tan fácil te vas a desprender de ellos simplemente por un ordenamiento, una instrucción que te da una autoridad. Entonces también hay gente que a pesar de que el agua ya les está llegando hasta el cuello, ¿sí? Cuando hay una inundación o cuando su casa está a punto de desplomarse en el terremoto del 2017, a mí me tocó ir a visitar una comunidad en la cual las casas de plano estaban completamente fracturadas, las grietas iban de lado a lado de las paredes, ¿sí? Los plafones, todo estaba a punto de desplomarse y la gente no quería en algunas ocasiones salirse de allí. Entonces, ¿qué haces? ¿Quedas esperando a que esta persona accede y si no lo hace, pues ya fue su decisión? No, también es tu responsabilidad proteger a estas personas, ¿sí? Entonces, ahí también podrías hacer uso de la fuerza, ¿sí? No quiere, ya lo invité, ya vine, ya le pedí, le expliqué cuál es el motivo por el cual usted debe abandonar sus cosas, llévese documentos importantes, llévese lo que alcance a agarrar con sus manos en su vehículo, pero lo demás se tiene que quedar, ¿sí? Si esta persona no accede a ello, ¿sí? O vamos a suponer que es un padre de familia, una madre de familia que se quiere quedar ahí con su familia, pues va a llegar el momento en el que en materia de protección civil, los servidores públicos tendrán que utilizar la fuerza para tomarlos y llevárselos, ¿sí? Ahora sí, aunque no quieras, porque en cualquier momento se te desploma esto y vas a tener pues ahí daños considerables, bueno, lesiones considerables. Ahora también nos dice, ¿con qué fin se crea una ley como esta? ¿Sí? Y aquí tenemos seis fracciones, sí, seis fracciones que nos van a hablar precisamente sobre cuál es el objetivo, cuál es la finalidad de tener una ley como esta. Bueno, en el primer momento nos dice establecer las normas generales bajo las cuales los integrantes de las instituciones de seguridad pública pueden ejercer el uso de la fuerza y utilizar el armamento oficial para el desempeño de sus funciones. ¿Sale? Entonces, tenemos ahí esta primera fracción. Entonces, segunda pregunta, vamos a investigar en tu comunidad, en tu estado, en tu municipio o a nivel federativo, cuál es el armamento
utilizado por las instituciones. Voy a dejar instituciones en general para que tú elijas una, la de tu municipio, la de tu estado, inclusive la de federación, ¿sí? Entonces, repito, ¿cuál es el armamento utilizado por las instituciones de seguridad pública? Tú elige qué institución, a qué nivel de gobierno, vas a decidir tú cuál es la que vas a considerar. Entonces, establecer las normas, repito aquí nuestra fracción, establecer las normas generales bajo las cuales los integrantes de las instituciones de seguridad pueden ejercer el uso de la fuerza y utilizar el armamento oficial para el desempeño de sus funciones. Número 2. Regular el catálogo normativo de funciones, derechos, obligaciones y prohibiciones para los integrantes de las instituciones de seguridad que ejercen el uso de la fuerza. Número 3. Establecer las reglas para el control y administración del equipamiento oficial de los integrantes de las instituciones de seguridad. 4. Normar los esquemas de coordinación operativa para las instituciones de seguridad en el uso de la fuerza y el armamento oficial. 5. Brindar certeza jurídica, y esto que en este quinto me gustaría hacer un poquito más incisivo, porque es el que muchas veces nos puede servir como referente para conocer si mi actuación fue adecuada, si me excedí en el uso de la fuerza, como servidor público, por supuesto, y si el uso de la fuerza fue adecuado, bueno, pues aquí me está dando el elemento que justifique el uso de la fuerza que se utilizó. Por eso nos dice aquí, brindar certeza jurídica. Pero también como ciudadano, nos dice aquí, y transparencia a la ciudadanía, ¿sí? O sea, tanto como servidor público te va a ayudar a justificar el uso de la fuerza, pero también como ciudadano puedo conocer yo si fue un uso adecuado de la fuerza y le da a este trabajo del oficial, le da cierta transparencia que para mí va a ser necesario para poder establecer alguna situación en la que se utilizó la fuerza. Entonces nos dice brindar certeza jurídica y transparencia a la ciudadanía en relación con el uso de la fuerza que realicen las instituciones de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Y finalmente en el sexto nos dice el establecimiento del régimen de responsabilidades por la inobservancia de esta ley. ¿Sí? Entonces, bueno, definitivamente si tú en el uso de la fuerza hubo alguna situación que considerar, ¿sí? Tomar en cuenta, bueno, pues entonces también sabrás que si no fue legítima el uso de la fuerza, ¿sí? por cualquier aspecto que hayas olvidado, por cualquier concepto que hayas omitido, bueno, pues entonces también sabrás que existe una responsabilidad para el servidor público, ¿sí? Y también como ciudadano sabes que si un servidor público hace mal uso de la fuerza que el Estado le brinda, también el ciudadano puede tener con ello el conocimiento de que su uso puede ser penado, ¿sí? Su uso excesivo, el abuso puede ser penado y existirá una responsabilidad para aquel servidor o servidores públicos que hayan cometido esta acción. Para entender esta ley es necesario que antes conozcamos ciertos conceptos, ciertos términos que van a ser que aunque se conozca o se tenga en un diccionario, se tenga en un otro documento el concepto o definición de estos términos que vamos a revisar, pues aún así se requiere hacer un poquito de de un poquito de detalle en el sentido de que entendamos esos términos que nos ayuden a comprender la generalidad de este documento.
Y nos dice, para efectos de la presente ley se entenderá por, primeramente, el agente, ¿sí? Que es un agente, bueno, agente podría ser parte de, ¿sí? De manera muy general. Sin embargo, aquí nos dice, vamos a entender agente en este documento por aquel servidor público integrante de las instituciones de seguridad pública, por supuesto, que con motivo de su empleo, cargo o comisión hace uso de la fuerza. Se considera agente al elemento de las Fuerzas Armadas permanentes cuando actúe en tareas de seguridad pública, así como a las personas que presten servicios de seguridad privada en términos de la ley, cuando colaboren en tareas de seguridad pública. ¿De acuerdo? Bueno, como tercer pregunta de nuestro cuestionario, yo quiero conocer de ti tu percepción. ¿Cuál es tu opinión? Es la pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre la creación de la Guardia Nacional? Para ello tendrás que investigar tal vez un poquito qué es la Guardia Nacional, ¿sí? E investigas un poquito qué es esta Guardia Nacional a estas alturas del partido, ya después de 4 años, ya pues, que hemos visto su actuación, hemos visto su participación en operativos. Quiero conocer cuál es tu opinión sobre la creación de la Guardia Nacional en esta administración, ¿sí? Y por supuesto, bueno, cuarta pregunta. Como cuarta pregunta vamos a colocar aquí, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión respecto a que se propone que ya no sea una institución civil? Repito hasta ahí donde vamos. ¿Cuál es tu opinión respecto a que se propone que ya no sea una institución civil, por supuesto la Guardia Nacional, y que pase a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional? ¿Sí? Entonces, ¿qué opinas de que se haya creado la Guardia Nacional? ¿Sí? La Guardia Nacional, recordarás que se conformó con elementos de la Policía Federal, ¿sí? Que se crea y bueno, pues también tiene una formación militar, pero ahora se considera que esta Guardia Nacional que tiene presencia, como lo dice este título, nacional, tiene presencia en todo el territorio nacional, pues ahora va a ser una institución militar, ¿sí? ¿Qué opinas de ello? ¿Sí? Nosotros estamos viendo momentos difíciles en materia de seguridad y pues el régimen militar pues es un régimen todavía un poco más castrante. Bueno, no un poco, es un régimen castrante y esto hace que, bueno, tengamos algunas circunstancias. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas respecto a que nuestro país se vaya a, no sé si sea correcto decir que se va a militarizar nuestro país, porque bueno, finalmente para militarizarlo pues tendríamos que observar algunos otros aspectos, pero bueno, al menos nuestra Guardia Nacional que se encuentra presente en todo nuestro territorio, pues ahora ya se pertenezca a nuestra Sedena, que en últimos tiempos ha estado presente en muchos momentos, en muchas notas, ¿sí? Porque han hecho gala de esa honorabilidad que siempre se ha manifestado, se ha procurado para con esa institución y pues de lo cual nos sentimos muy, orgullosos de tener una institución como esta. O también podremos tener alguna otra percepción. Esto que les comento es mi percepción personal.
Entonces, eso es un agente. Cualquier sujeto que esté sometido o que vaya a hacer uso de la fuerza de manera institucional ilegítima, en ese momento se convierte en un agente para esta ley. Número 2, nos dice aquí armas de fuego. Nos dice, las autorizadas para el uso de los miembros de las instituciones de seguridad de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su reglamento. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta número 5. Váyanlas anotando como se las voy planteando para que vayamos teniendo un recorrido. Por eso lo estoy anotando también yo, para ir dándoles el tiempo suficiente para que vayas tomando nota de ella. Número 5. Pregunta número 5. ¿Sale? Según la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, según la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ¿cuáles son las armas autorizadas para funciones de seguridad pública? ¿Sí? Vamos a buscar este documento, en internet lo tenemos, este documento, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo, y vamos a buscar cuáles son las armas o qué características tienen las armas de fuego que están permitidos para nuestros policías, para las instituciones de seguridad pública, ¿sí? Y bueno, y de igual forma, de una vez, pregunta número 6, vamos igual según la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ¿sí? Según la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ¿cuáles son las armas, por supuesto, de fuego, autorizadas para uso de particulares? ¿Cuáles son las armas de fuego autorizadas para uso de particulares? Todos sabemos que la misma Constitución nos autoriza a ti y a mí como ciudadanos cualquiera, ¿sí? Tener un arma de fuego en nuestra casa a fin de proteger nuestra vida, nuestra integridad física, nuestro patrimonio, ¿sí? Y bueno, según esta ley, ¿qué características tienen las armas que tengo autorizado yo como un ciudadano común a tener en mi casa? ¿Vale? Entonces, vamos también ahí a contestar a esa pregunta, por favor. Número 3, aquí nos dice, dentro del artículo 3, la fracción 3 nos dice el siguiente término, armas menos letales. Dice, aquellas armas de las cuales se disminuyen las funciones corporales de un individuo, reduciendo al mínimo el riesgo. El riesgo existe, ¿sí? Sin embargo, con la aplicación de la fuerza a través de estas armas menos letales, ¿sí? Vamos a reducir el riesgo de lastimarlo. Y pues repito esto, aquellas a través de las cuales se disminuyen las funciones corporales de un individuo, reduciendo al mínimo el riesgo de causarle lesiones que pongan en peligro su vida. Entonces, con armas menos letales, puedo yo reducir los movimientos de un individuo eh, eh, a un nivel necesario con el fin pues de controlar una situación, pero con ello voy a procurar, ¿sí? Voy a reducir el riesgo de que pueda tener una lesión de consideración, ¿sí? Y para ello, bueno, ustedes conocen, por ejemplo, cada rato les estoy mostrando mi PR-24, que es un arma que nos sirve precisamente para este fin.
Después nos dice aquí, tenemos las armas menos letales, pero también tenemos armas letales. Según lo que hemos visto en videos anteriores, ¿sí? Según lo que hemos platicado, quiero que la siguiente pregunta, pregunta número 7, la diferencia, o más bien, ¿qué marca la diferencia entre un arma menos letal y un arma letal? ¿Sí? ¿Qué marca la diferencia entre un arma menos letal y un arma letal? Cada vez que vean que jalo mi cuaderno, ustedes también jálenlo para que puedan tomar nota de la pregunta que vamos a platicar. ¿Sí? Entonces, si vieron los videos de la asignatura, la asignatura anterior, explicamos muchas veces por qué este objeto podría ser un arma, podría ser utilizado como un arma, pero no es un arma, porque esto, aunque pueda lastimar, pueda provocar incluso la muerte, ¿sí? Este implemento que utilizo yo para escribir, porque este implemento que pueda llegar a lastimar, ¿por qué no es considerado un arma? Porque este implemento, este equipo, ¿sí? A pesar de que si yo golpeo un punto, un punto sensible, un punto importante en la anatomía de una persona de manera contundente, claro, no habría de otra, de manera contundente, capaz de provocarle una lesión grave o la muerte, ¿sí? Porque a pesar de ello, este no está clasificado como un arma letal y puedo matar a alguien con esto, ¿sí? Puedo llegar a lastimar de una manera grave a una persona con el uso de esto. ¿Y por qué un arma de fuego? Pues eso no se los voy a enseñar porque no tengo, ¿sí? Pero un arma de fuego que todos ustedes ya en alguna ocasión habrán tenido contacto o al menos saben a lo que me refiero. ¿Por qué un arma de fuego es considerada un arma letal? Aunque a lo mejor durante su uso no provoques daños letales, lesiones mortales, ¿sí? Entonces, quiero que tú me digas en esa pregunta número 7, ¿por qué qué marca la diferencia entre un arma menos letal y armas letales? ¿Por qué clasifico una y otra? Después aquí el siguiente término que vamos a revisar es el término del control. Para un ente que está haciendo uso de la fuerza, ¿sí? Y que se ajusta a este documento, ¿qué debe de entender por control? ¿Sí? Digo, porque, repito, estos términos son aplicables al uso de este documento, porque control podría ser, aquí tengo un control, ¿no? El control de la tele, el control, no. Pero cuando yo hablo en este documento de control, ¿a qué me refiero? Cuando hablo de control me dice aquí que es la acción que ejercen los integrantes de las instituciones de seguridad sobre una o varias personas para su contención. Vamos a contenerlas, vamos a limitar, vamos a evitar que la agresión, la resistencia que están provocando estas personas tengan efectos hacia el exterior, ¿sí? Todos esos efectos que están produciendo a partir de su conducta resistiva, ¿sí? Se contengan y sus efectos sean reducidos. Es más, inclusive se tiene que reducir para protegerlo hasta a esa misma persona de su misma agresión, de su misma resistencia, ¿sí? Entonces, cuando hablo de control es porque voy a evitar que esta persona siga teniendo o su agresión, ¿sí? Su violencia siga teniendo efectos contra su entorno. Y cuando hablo del entorno, hablo de terceras personas. Yo como oficial de policía puedo ser también
receptor de esta violencia, ¿sí? Pero también tengo que inclusive ser tan meticuloso en este nivel de control que tengo que hacer que esta persona que tiene la conducta en sí misma, pues no vaya a tener inclusive efectos sobre ella misma. Y creo que es claro al decir este punto, porque hemos visto personas que una vez que son detenidas, por cualquier causa, ¿sí? Podemos tener muchísimas causas y podemos aventarnos una clase de esas causas, pero se empiezan a lesionar a sí mismas, se empiezan a pegar en la cabeza o empiezan a golpear su cabeza contra la patrulla, ¿sí? Se dejan caer, ¿sí? Se empiezan a azotar, ¿sí? Entonces, ¿para qué lo hacen? Bueno, pues tal vez para querer responsabilizar a los elementos, ¿sí? Y con ello pues se cree también un aspecto favorable para su defensa, o porque, bueno, simplemente es tal su nivel de estrés, es tal su nivel de, de resistencia que están ofreciendo, que hasta inclusive empiezan a dañarse a sí mismos. Entonces, ese control tiene que ir hasta ese nivel, hacer que la misma persona, el mismo agresor, tenga que contenerse hasta contra sí mismo, ¿sale? Entonces, ahí llevamos el control y vamos a utilizar la fuerza en el nivel necesario para que se logre. También, el siguiente término es detención y nos dice la restricción de la libertad de una persona por las instituciones de seguridad con el fin de ponerla a disposición de la autoridad competente. Cuando hablamos de detención es porque la institución va a tomar a esta persona, ¿sí? Y la va a detener, ¿sí? De tal manera de que pueda trasladarla hasta la autoridad competente, aquella autoridad que vaya a iniciar tal vez su investigación, ¿sí? Se tiene que poner a disposición y bajo este término, ¿sí? También nosotros vamos a, a empatarlo con lo que dice nuestro Código de Procedimientos Penales, ¿sí? Tal vez local, tal vez federal, pero nos vamos a ajustar en ese sentido porque, bueno, tenemos la obligación de poner a disposición a las personas. ¿Sí? Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, jale mi cuaderno, ¿sí? Entonces también ustedes háganlo. Siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene el servidor público o agente, ¿sí? O agente en materia de lo que estamos estudiando para poner a disposición a un detenido? Ya sabemos que es detención, entonces ya sabemos que es un detenido. Para poner a disposición a un detenido. Repito, acento. ¿Cuánto tiempo tiene el servidor público o agente para poner a disposición a un detenido, como dice aquí, ante la autoridad competente? Pueden auxiliarse del Código de Procedimientos Penales, ¿sí? Ustedes me dirán en esa respuesta cuánto tiempo, 5 minutos, una hora, un día, eh, el suficiente para ir a desayunar y después ponerlo a disposición. Ustedes me dirán cuál será el tiempo que tienen estos servidores públicos para poner a disposición a un detenido ante la autoridad competente. Siguiente término que vamos a revisar es instituciones de seguridad pública. ¿Qué son las instituciones de seguridad pública? Bueno, nos dice aquí que son instituciones policiales de procuración de justicia, del sistema penitenciario y dependencias o entidades encargadas de la seguridad pública de orden federal, local o municipal, las cuales también podrán ser referidas en esta ley como instituciones de seguridad.
o sea, no seguridad, institución de seguridad pública, sino lo podemos cortar. Y cuando veamos a lo largo de este documento que dice institución de seguridad, se está refiriendo a las instituciones de seguridad pública y son aquellas que habíamos mencionado, que son instituciones policiales, instituciones de procuración de justicia, ¿sí? También del sistema penitenciario, también entran en esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestros custodios también tienen que hacer uso de la fuerza en determinado momento, entonces también estos individuos, estos entes, también tendrán que hacer uso de la fuerza y tendrán que legitimarlo con base a lo que estamos revisando. Entonces aquí, dependencias encargadas de seguridad pública del orden federal, local o municipal. También estructuras corporales, ¿sí? Aquí también, bueno, vamos a reducir la agresión de un agresor a un nivel mínimo. Bueno, pues tenemos que hacer uso de algunas maniobras, ¿sí? Con el fin de poder contener, controlar, de acuerdo a lo que nos dice aquí nuestro documento, controlar esta situación a partir de la mecánica, ¿sí? La biomecánica, ¿sí? De las estructuras corporales del individuo. Y aquí nos dice, ¿qué son las estructuras corporales? Bueno, las estructuras corporales dice que son las partes anatómicas del cuerpo, tales como los órganos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, no es lo mismo recibir un golpe en un muslo, ¿sí? Que recibir un golpe en el abdomen. Y esto se debe a que en el abdomen estamos conteniendo muchos de los órganos vitales y un golpe en esta última parte, pues podría provocar un dolor o una consecuencia más permanente, ¿sí? Entonces, la estructura corporal serían las partes anatómicas del cuerpo, tales como los órganos, ¿sí? Los ojos también son órganos, las extremidades y sus componentes. Entonces, todo lo que es la anatomía del ser humano, ¿sí? Completa, incompleta y de diferentes formas, todas estas son estructuras corporales. Después de ahí nos vamos directamente a algo que también tiene relación, que son las funciones corporales. Las funciones corporales son funciones fisiológicas de los sistemas corporales, tales como el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, el sistema musculoesquelético, entre otros. Entonces, a veces, de manera legítima, se utiliza la fuerza y a veces provoca que las funciones corporales pues, se vean disminuidas o en el peor de los casos se eliminen esas funciones corporales. Tengamos mucho cuidado con esos aspectos porque a veces de manera abusiva se, altera o se ataca a estas funciones corporales con el fin de procurar dolor, ¿sí? Cuando hablamos de tortura, bueno, se basa mucho en esto, sobre todo en esto que nos dice eh, las funciones relacionadas con el sistema respiratorio. Es triste que todavía a estas alturas, bueno, pues existan casos documentados, ¿sí? En el cual se habla de estas acciones por parte de servidores públicos que transgreden a los ciudadanos y los atacan desde este punto de vista, desde esta función corporal. Y ustedes ya saben a lo que me refiero y si tienen alguna duda, pónganlo en los comentarios y hacemos más explícito esto, ¿sí? Y no me gusta tocar mucho esos temas porque pues finalmente son aspectos ya de una función de los servidores públicos que ya están al margen o fuera de la ley, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Recuerden que todos los servidores públicos tenemos la obligación de respetar los derechos de todos los ciudadanos, no importa si este ciudadano fue detenido en flagrancia, no importa si hay alguna circunstancia que tú consideres extremadamente nociva,
pues aún con todo y ello, ningún servidor público encargado de seguridad pública no tiene ningún derecho a cometer actos de barbarie como los que estamos mencionando, ¿sale? Todo ciudadano, sea su situación jurídica que sea, pues tiene la obligación, tiene el derecho a llevar un proceso judicial, ¿sí? Para determinar su situación. Nadie puede tomar justicia y decir, como eres muy malo, te voy a tratar de lo peor. No, 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 eso sí ya debe de salir de nuestras cabezas, de nuestras instituciones, ¿sí? Porque ya estamos en un punto muy, muy delicado en ese aspecto. Y después tenemos, con lo que hemos visto, sigue un tema también, sigue un punto, un término muy relacionado y muy importante, que es la lesión. ¿Qué entendemos por lesión cuando estamos hablando de esta ley nacional sobre el uso de la fuerza? Bueno, cuando hablamos de lesión, nos estamos refiriendo al daño producido por una causa externa que deja huella material en el cuerpo humano. Por supuesto, nosotros podremos tener lesiones, ¿sí? A causa de alguna enfermedad, ¿sí? Podremos tener lesiones varias, pero las que nosotros vamos a considerar únicamente para nuestro estudio sobre el uso de la fuerza van a ser aquellas lesiones producidas por una causa externa, ¿sí? O sea, no es endógena, no es interna, no se refiere a una enfermedad, ¿sí? Que me deje secuelas. Por ejemplo, tengo yo una cicatriz de la varicela, ¿sí? Anda por aquí. Y esta es una lesión que yo recibí, dejó una marca inclusive, ¿sí? Eh, pero esta fue a causa de una enfermedad, ¿sí? Aquí estamos hablando de algo, una causa externa que deje huella en el cuerpo humano. Entonces, esas lesiones van a ser producidas por todo lo que hemos visto. Dentro de esas lesiones, en general, podríamos distinguir unas muy específicas que nos dice aquí, lesiones graves. ¿Qué es una lesión grave según esta ley? Una lesión grave, dice, es el daño producido por una causa externa que ponga en peligro la vida. Cuando ya se ve comprometida la vida por el uso de la fuerza y provocó una lesión de consideración, se considera una lesión grave, ¿sí? También nos dice, o que disminuya de manera permanente las capacidades físicas de una persona. Si un individuo, el cual fue sometido a, un ejercicio de la fuerza, eh, queda reducido de tal manera que le provoque una lesión permanente, ¿sí? A lo mejor que pierda un ojo, ¿sí? A lo mejor que resulte con lesiones en un órgano, ¿sí? Tal vez en el hígado, tal vez en los pulmones, ¿sí? A causa de un impacto de bala, ¿sí? A lo mejor con ello, pues podríamos nosotros tener esa, esa disminución permanente de las capacidades físicas de una persona. En el peor de los casos, que esta persona muera, bueno, pues entonces eh, vamos a distinguir cuáles son esas lesiones graves, o las vamos a sacar de este punto, ¿sí? Y entonces, bueno, como nuestra siguiente pregunta, ¿sí? Vamos a colocar aquí, bueno, cuando estamos hablando de esas lesiones graves, vamos a, a reducir, ¿sí? O vamos a eliminar por completo los signos vitales. ¿Sí? Los signos vitales que son los que nos darían pauta para conocer, para saber si una persona todavía tiene vida, ¿sí? Entonces la pregunta va a ser, ¿cuáles son los signos vitales? Así, sencillo, ¿cuáles son los signos vitales? Con ello podríamos nosotros, en caso de hacer uso de la fuerza, acercarnos a la persona y revisar cuál es su estado a partir de distinguir cuáles son sus signos vitales, ¿vale? Entonces los investigan y los comentamos en la siguiente clase.
También, bueno, aquí ya de manera formal nos dice también el siguiente término. Cada vez que encuentres, nos dice aquí este artículo 3 en su fracción 12, cada vez que encuentres la palabra ley, así a secas, a lo largo de este documento, cada vez que la encuentres, se está refiriendo a esta misma ley, a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. A fin de acortar este documento, bueno, pues no se va a escribir completo Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, Ley Nacional, sino se va a recortar y se va a referir solamente como ley. Pero ya de antemano nos está diciendo que nos estamos refiriendo a toda la ley, ¿sale? Y luego nos dice sujetos obligados. Sujetos obligados nos dice las instituciones de seguridad pública, las auxiliares y los agentes de ambas, ¿sale? ¿A qué nos referimos con sujetos obligados? Bueno, son personas que deben acatar de manera fehaciente, ¿sí? esta ley. Sujetos que están obligados a la observancia de los artículos, ¿sí? De manera integral de este documento, ¿sí? Porque, bueno, dadas las funciones, dadas sus responsabilidades, sus atribuciones, las atribuciones que les confiere su ley, su reglamento, ¿sí? Los denomina eh, entidades relacionadas o en funciones de seguridad pública y en ese momento, ¿sí? En ese momento son servidores públicos con funciones de seguridad pública y en el caso de que hagan uso de la fuerza, en automático son agentes son sujetos obligados, son agentes sujetos obligados, ¿sí? A observar este documento. ¿Sí? Finalmente, uso de la fuerza. ¿Qué es el uso de la fuerza? Nos dice aquí, la inhibición por medios mecánicos o biomecánicos de forma momentánea o permanente de una o más funciones corporales que lleva a cabo una persona autorizada por el Estado sobre otra, siguiendo los procedimientos y protocolos que establecen las normas jurídicas aplicables. Entonces aquí tenemos el uso de la fuerza. Ya hemos estado hablando, hemos hecho referencia en muchas ocasiones sobre que un servidor público está obligado a observar este documento, ¿sí? Está obligado a respetar los derechos de los ciudadanos, independientemente que sean ciudadanos, como habíamos dicho, violentos, que yo considere malos, que merezcan el peor castigo, aún así debo yo de proteger su integridad, su vida, ¿sí? Con todas las de la ley lo tengo que cuidar, ¿sí? Porque finalmente es mi responsabilidad como servidor público y no solamente, bueno, yo no puedo distinguir, yo no puedo hacer diferencia entre uno y otro ciudadano. Todos para mí como servidor público tienen exactamente los mismos derechos, ¿sí? Entonces yo no puedo restringirlos y en ese sentido no puedo hacer un uso de la fuerza abusivo para unos y para otros un uso de la fuerza moderado. Siempre me tengo que moderar, porque inclusive a nivel internacional existe un protocolo, ¿sí? Que nos habla sobre la tortura, ¿sí? ¿Qué protocolo es ese? Lo vamos a investigar y como décima y última pregunta, vamos a escribir cuál es el protocolo, ¿sí? Su nombre, su título. ¿Cuál es el protocolo internacional que nos refiere los actos de tortura? Y de manera general, ¿a qué se refiere? ¿Vale? Entonces, pregunta número 10. ¿Cuál es el protocolo internacional que nos refiere los actos de tortura? ¿Sí? Por supuesto, a fin de eliminarlos,
¿sí? Y del cual México es firmante, ¿sí? Y ahí mismo esa misma pregunta. Y de manera general, ¿a qué se refiere? Platícame de manera breve, por favor. Bueno, ya que sé cuál es el protocolo, dime de qué se trata, ¿sí? De manera general, platícame, dame la introducción, ¿sí? ¿A qué se refiere este protocolo? Y bueno, la próxima sesión, las siguientes sesiones, bueno, vamos a continuar revisando este documento, un documento vigente que estamos nosotros utilizando para, para nuestro estudio. Y en las últimas sesiones, desafortunadamente solamente tenemos 7. Esta es la primera. En las siguientes sesiones, bueno, vamos a revisar también algunos aspectos operativos del uso de la fuerza. Principalmente el uso del PR-24 o de algunas maniobras, ¿sí? Porque finalmente, bueno, no podemos hacer uso de armas de fuego y de las armas menos letales que tenemos en la institución, porque, bueno, finalmente estamos en un sistema a distancia. Pero bueno, en su momento yo les voy a pedir que ustedes elaboren un, eh, un equipo de estos, ¿sí? Y lo trabajemos simplemente para conocer los movimientos. Les deseo un excelente día, ¿sí? Estoy a sus órdenes y nos vemos la próxima sesión.